Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde exploramos el fascinante mundo de las telenovelas y dramas que nos llegan desde Turquía. Hoy tenemos un vídeo explosivo, uno que seguro va a dar de qué hablar. Prepárense porque vamos a analizar un rumor que ha estado circulando como la pólvora. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en Çenkalkapı, ¿podrían estar esperando un bebé? La noticia ha surgido a raíz de unas fotos recientes donde Hande luce ropa sospechosa, ropa que algunos fans interpretan como un intento de ocultar un posible embarazo. El caos se ha desatado en las redes sociales. Pero ojo que aquí no nos quedamos solo en el chisme. Vamos a usar este rumor como excusa perfecta para hablar de cómo las noticias sobre la vida personal de los actores, especialmente aquellas relacionadas con posibles romances y embarazos, a menudo influyen en la percepción que tenemos de sus personajes en las series turcas. ¿Alguna vez te ha pasado que un rumor te ha hecho ver una serie de forma diferente? Cuéntanos en los comentarios. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y curiosidades sobre las series turcas que tanto nos gustan. Ahora sí, vamos al lío. Todo este revuelo comenzó con unas fotos paparazzi de Hande Erçel. En ellas la actriz luce un abrigo holgado y una bufanda grande, lo que llevó a algunos fans a especular que estaba intentando ocultar una incipiente barriguita. La chispa prendió rápido en las redes sociales, con hashtags como #Hande embarazada y #Kerem será papá inundando Twitter e Instagram. Las imágenes, tomadas aparentemente al salir de un restaurante en Estambul, mostraban a Hande con un look casual pero notoriamente más abrigado de lo habitual para la temporada. Los fans más acérrimos, armados con lupa digital y una inmensa capacidad de análisis, comenzaron a desmenuzar cada detalle: la caída del abrigo, la forma en que se sostenía el bolso, incluso la postura de la actriz al caminar. Cada elemento fue examinado en busca de evidencia que confirmara la ansiada noticia. ¿Pero por qué este rumor ha generado tanto interés? En parte se debe al cariño que muchos fans aún sienten por la relación entre Hande y Kerem. Aunque la pareja ya no está junta, su química en Çenkalkapı fue innegable, y muchos esperaban una reconciliación. La idea de que pudieran estar esperando un hijo juntos, incluso separados, ha alimentado las esperanzas de algunos. La relación entre Hande y Kerem, que floreció durante el rodaje de la exitosa serie, se convirtió en una de las historias de amor más seguidas y comentadas en el mundo del espectáculo turco. Su conexión, tanto dentro como fuera de la pantalla, parecía sacada de un cuento de hadas moderno. La noticia de su ruptura, por lo tanto, fue un duro golpe para sus seguidores, quienes aún anhelan verlos juntos de nuevo. Este rumor, por improbable que sea, representa una luz de esperanza para aquellos que sueñan con su reconciliación. Y aquí es donde entra en juego la influencia de la vida personal de los actores en la percepción de sus personajes. ¿Recuerdan cómo la relación de Hande y Kerem fuera de la pantalla hizo que la química entre Eda y Serkan en Çenkalkapı pareciera aún más real y palpable? La realidad es que la percepción pública de los actores y actrices turcas, y su relación con sus compañeros de reparto, a menudo se entrelaza intrínsecamente con el éxito o el fracaso de una serie. Los fans se ven a sí mismos invirtiendo no solo en la historia que se cuenta en la pantalla, sino también en la vida de las personas que dan vida a esos personajes. Esto crea una conexión emocional profunda que puede ser tanto beneficiosa como perjudicial. Hablando de Çenkalkapı, esta serie es un ejemplo perfecto de cómo el romance en la vida real puede impulsar la popularidad de una telenovela. La serie, de género comedia romántica, narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. La trama, aunque sencilla, resonó con el público gracias a su encanto y a la química innegable entre los protagonistas. La química entre Hande y Kerem era innegable desde el principio, y su relación fuera de la pantalla solo sirvió para intensificar la magia de la serie. Los fans estaban obsesionados con cada interacción, cada mirada, cada gesto entre Eda y Serkan, porque sabían que detrás de esos personajes había una conexión real. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Plataformas de streaming como Netflix ayudaron a expandir su alcance, llegando a audiencias en Latinoamérica, España, e incluso países asiáticos. La serie demostró el poder del turco drama, o dizi, para conectar con el público global, abriendo puertas para otras producciones turcas.
Pero no todas las series se benefician de rumores o relaciones en la vida real. A veces, la vida personal de un actor puede incluso perjudicar la percepción que tenemos de su trabajo. Imaginemos, por ejemplo, que un actor conocido por interpretar a un personaje moralmente recto se ve envuelto en un escándalo público. Esto podría afectar la forma en que los espectadores ven a ese personaje, haciendo que les resulte más difícil creer en su integridad. La imagen pública de un actor es un bien precioso en la industria del entretenimiento, y cualquier daño a esa imagen, ya sea por escándalos, controversias, o incluso rumores infundados, puede tener consecuencias negativas en su carrera. Otro ejemplo interesante de cómo la vida personal de los actores puede influir en la percepción de sus personajes es la serie Aşk Memnu. Esta serie, un drama romántico, narra la historia de Bihter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella. Bihter, insatisfecha con su matrimonio, comienza una aventura amorosa con Belul Aznedar, el sobrino de Adnan. La trama, cargada de tensión y drama, exploraba temas como el deseo, la infidelidad y las consecuencias de las decisiones impulsivas. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo, en parte gracias a las excelentes actuaciones de Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ. Ambos actores eran muy populares en el momento del estreno de la serie, y su química en pantalla era innegable. Sin embargo, la serie también generó controversia debido a su temática, un adulterio dentro de una familia. A pesar de la controversia, Aşk Memnu se convirtió en un hito de la televisión turca, y sus personajes, especialmente Bihter, quedaron grabados en la memoria colectiva. La vida personal de los actores no influyó directamente en la trama de Aşk Memnu, pero sí afectó la forma en que la serie fue recibida por el público. Algunos espectadores criticaron la serie por glorificar el adulterio, mientras que otros la defendieron por ser una representación realista de las relaciones humanas. La controversia solo sirvió para aumentar la popularidad de la serie, convirtiéndola en un clásico de la televisión turca. La capacidad de la serie para generar debate y provocar reacciones emocionales fuertes entre el público contribuyó a su éxito duradero. Ahora, alejándonos un poco del melodrama y adentrándonos en terrenos más históricos, hablemos de Muhteşem Yüzyıl. Esta serie, un drama histórico, narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava convertida en su esposa y consejera más influyente. La serie, ambientada en el opulento Palacio Topkapı, ofrecía una visión intrigante de la política, el poder y las intrigas de la corte otomana. Muhteşem Yüzyıl fue un gran éxito en Turquía y en todo el mundo, pero también generó controversia debido a su representación de la historia otomana. Algunos historiadores criticaron la serie por tomarse demasiadas libertades creativas y por retratar a los personajes históricos de una manera poco precisa. Las críticas se centraban en la romantización de ciertos eventos, la exageración de las rivalidades entre los personajes, y la falta de rigor histórico en la representación de la vestimenta y las costumbres de la época. En este caso, la controversia en torno a la precisión histórica de la serie afectó la forma en que los espectadores la percibieron. Algunos disfrutaron de la serie como una obra de ficción entretenida, mientras que otros la criticaron por distorsionar la historia. La vida personal de los actores no jugó un papel importante en la recepción de la serie, pero la controversia sobre su precisión histórica sí lo hizo. A pesar de las críticas, Muhteşem Yüzyıl logró cautivar a una amplia audiencia, convirtiéndose en una de las series turcas más populares de la historia. Otra serie que merece ser mencionada es Dirilis, Ertuğrul. Esta serie, un drama histórico y de acción, narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie, ambientada en el siglo XIII, seguía las aventuras de Ertuğrul y su tribu en su lucha por establecer un nuevo hogar y defender su fe. Dirilis, Ertuğrul, fue un gran éxito en Turquía y en el mundo musulmán, pero también generó controversia debido a su contenido religioso y político. Algunos críticos acusaron a la serie de promover una agenda nacionalista y religiosa, mientras que otros la elogiaron por promover los valores islámicos. La serie fue vista como una forma de celebrar la historia y la cultura otomana, pero también como una herramienta para promover el nacionalismo turco y el islamismo. Al igual que con Muhteşem Yüzyıl, la controversia en torno al contenido religioso y político de Dirilis, Ertuğrul, afectó la forma en que los espectadores la percibieron. Algunos disfrutaron de la serie como una obra de entretenimiento inspiradora, mientras que otros la criticaron por promover una ideología específica.
La vida personal de los actores no jugó un papel importante en la recepción de la serie, pero la controversia sobre su contenido sí lo hizo. A pesar de las controversias, Dirilis, Ertuğrul logró un enorme éxito, convirtiéndose en una de las series turcas más influyentes de los últimos años. Volviendo al tema inicial, es importante recordar que los rumores sobre un posible embarazo de Hande Erçel son solo eso, rumores. No hay confirmación oficial por parte de Hande ni de Kerem. Sin embargo, la reacción del público ante este rumor demuestra el poder que tienen las noticias sobre la vida personal de los actores para influir en la percepción que tenemos de sus personajes y de las series en las que participan. La línea entre la vida real y la ficción a menudo se difumina cuando se trata de series turcas. Los fans invierten emocionalmente en los personajes y en las historias que se cuentan en pantalla, y es natural que se interesen por la vida personal de los actores que les dan vida. Sin embargo, es importante recordar que los actores también son personas con derecho a la privacidad, y que los rumores y especulaciones pueden tener un impacto negativo en sus vidas. Es fundamental mantener una perspectiva crítica y recordar que la realidad de los actores es diferente a la imagen que proyectan en la pantalla. En definitiva, el rumor del posible embarazo de Hande Erçel es un recordatorio de la fascinante relación entre la vida personal de los actores y la percepción que tenemos de las series turcas. Ya sea a través de romances en la vida real que intensifican la química en pantalla, escándalos que afectan la credibilidad de un personaje o controversias históricas y religiosas que influyen en la recepción de una serie, la vida personal de los actores siempre juega un papel en la forma en que experimentamos y entendemos las series turcas. La influencia de las redes sociales y la prensa del corazón amplifica aún más este fenómeno, creando un ciclo constante de rumores, especulaciones y reacciones del público. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que los rumores sobre la vida personal de los actores influyen en la forma en que ven las series turcas? ¿Alguna vez les ha pasado que un rumor les ha hecho ver una serie de forma diferente? ¿Qué series turcas les han marcado más y cómo han influido los actores en su percepción? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y generar debate. Queremos saber qué piensan sobre este tema tan interesante. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chisme y análisis. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Recuerden que este es su canal, un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas. No olviden que somos una comunidad que comparte el amor por las historias, los personajes y la cultura turca. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Ciao.